Vamos a Hechos 4, como hemos estado estudiando de manera sistemática el libro de los Hechos. La semana pasada llegamos hasta el versículo 22 del capítulo 4, donde vimos la sanidad del cojo y lo que pasó posteriormente al ser los discípulos Pedro y Juan llevados apresados para ser presentados ante el Sanedrín. Hoy vamos a extendernos un poco más hacia ver el efecto que produjo en la iglesia cristiana este asunto del apresamiento de ellos. Vamos a ver los efectos que esto tuvo sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que el propósito de todo esto que estamos haciendo es el estudio y es la búsqueda de nuestra identidad como cristianos, como iglesia. Una de las cosas que de pronto poco se habla, normalmente nosotros vemos cuando la manifestación en Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama en lenguas por primera vez en el día de Pentecostés, es que nosotros normalmente hablamos o se predica de eso como el día que el Espíritu Santo llegó. Pero también ese día, al llegar el Espíritu Santo, algo adicional está ocurriendo que suele, digamos, pasarse por alto o tal vez darse por entendido. Y es que cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, básicamente lo que ha ocurrido es que ha nacido la iglesia cristiana. O sea, ese momento de Pentecostés es el momento en que la iglesia cristiana fue dada a luz. Hasta antes de eso, la Gran Comisión no tiene manera de cumplirse. Sigue siendo Israel ese lugar donde, digamos, está la mujer en embarazo y de donde va a dar a luz la iglesia, a través de la cual se cumpliría la promesa de serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando no es simplemente qué pasaba con Pedro y con Juan o qué pasó con los apóstoles. Nosotros estamos estudiando realmente cómo fueron los primeros pasos de la iglesia cristiana, cómo fue su identidad definida. Y vamos a ir viendo a través de este estudio cómo de pronto con el paso de los años, las décadas, los siglos, la iglesia en muchas cosas se ha adaptado al contexto en el que está, que eso es algo razonable, pero también en otras cosas vamos a ver cómo cosas que no debieron volverse parte, digamos, vital de la iglesia, se llegaron a convertir en cosas sin las cuales hoy en día la gente no concibe una iglesia cristiana. Recordemos lo que hemos hablado. Para muchas personas, vernos a nosotros reunidos en la sala de una casa, de pronto no es iglesia, de pronto es un grupo. Pero es porque la concepción de iglesia que hay hoy en día es ¿cuál? Gran edificio, grupo de alabanza, coro, silletería especial, acústica, en algunas iglesias, en algunos lugares de congregación, luces, efectos de sonido, hasta máquina de humo. Y el asunto es que esas cosas puede que sirvan, pero que sabemos de que cuando se empiezan a considerar como constitutivas de la iglesia, pues perdemos de vista la realidad de la iglesia. Es como uno decir, una pareja que se casa, pero pierden la casa en la que viven, ¿dejarán de ser matrimonio? No. Pero si el matrimonio se divide porque se pierde una casa, entonces uno diría, ese matrimonio entonces no estaba bien porque creían que matrimonio implicaba casa. Y si no hay casa, entonces no hay matrimonio. Es un grave, pero grave error. Es un grave error. El matrimonio es la unión entre esas dos personas viviendo como una sola carne, independiente de la circunstancia en la que estén viviendo. Así que este estudio lo estamos desarrollando con ese propósito. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De las cosas que nosotros vamos a recordar, número uno, ellos estaban en cautiverio, estaban apresados por el Sanedrín, pero salen de ese momento de juicio, no hayan manera legal de retenerlos, así que los liberan. ¿Quién era el Sanedrín? Recordemos, familias sacerdotales, antiguos sumos sacerdotes que de alguna manera, digamos, se habían, vamos a ponerlo así, pensionados, pero que servían en el Sanedrín por su experiencia en la ley. Entonces estaban allí por experiencia y conocimiento. Ahora, si algo ocurre entre el versículo 24 y el versículo 30, es que vamos a ver que esta experiencia de Pedro y Juan haber sido apresados y salir a contarle inmediatamente a todos los demás, y ahí no estamos hablando de los 12, de los otros apóstoles, ahí si nosotros recordamos lo que habíamos visto en los otros momentos, ahí en este momento la iglesia cristiana son aproximadamente 5,000 personas. Ya son aproximadamente 5,000 personas. El pasaje anterior, cuando lo estudiamos la semana pasada, hablaba de 5,000. Entre los del Pentecostés y los que se fueron sumando, ya daba 5,000 personas. Así que cuando ellos dicen, vamos a contarle a los demás, están hablando de, vamos a empezar a contarle a todos, y de alguna manera, pues que la voz se vaya esparciendo sobre lo que ocurrió. Ahora, el efecto de haber sido apresados, haber pasado esta situación de amenaza, de juicio ante la entidad legal, porque estamos hablando de que no fueron juzgados por gente de otra iglesia, fueron juzgados en el Sanedrín judío, como decíamos entonces la semana pasada, por una especie de corte suprema de Israel, para los judíos, no desde el Imperio Romano. ¿Qué debería haber esperado humanamente nosotros que hubiera pasado con la gente que se identificara con los apóstoles en ese momento? Debería haber habido temor, debería haber habido miedo de que entonces ahora esa persecución llegara a ellos. Pero lo que el versículo 24 al 30 nos describe es que todos los que empezaron a escuchar, todos los cristianos recién nacidos que empezaron a escuchar, lo que empezaron fue a ver la mano poderosa de Dios. Podían empezar a entender maravilloso que los arrestaron a ellos, pero Dios los respaldó, los llevó a dar testimonio ante la autoridad, y una vez que dieron testimonio, la autoridad no pudo retenerlos, sino que los tuvo que soltar. En otras palabras, ellos aprendieron a interpretar de que Dios tenía una autoridad superior a la del Sanedrín. Superior, como cuando nosotros decimos hoy en día, el médico dijo esto y esto, pero yo sé quién es el médico de los médicos. Yo sé quién es el Señor de los médicos. La última palabra sobre mi enfermedad la tiene el Señor. Es también, ocurre lo mismo en testimonios que hemos conocido de gente en deudas, que las deudas les son canceladas. ¿Por qué? Porque el señor del banco, el dueño del banco es uno, pero el señor del dueño del banco es otro. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ellos lo que empiezan a ver es lo que nosotros culturalmente le llamamos la providencia. Es decir, ver cómo Dios en su providencia está manifestándose y mostrando que tiene control. Pero también ocurre algo maravilloso, y es que no debemos perder de vista que cuando ellos son llevados al Sanedrín a testificar, en su testimonio lo que ellos hacen es predicar la palabra. Y lo que estudiábamos la semana pasada nos decía también que hay evidencias bíblicas de que fariseos y gente del sumo sacerdocio llegaron a ser personas que se convirtieron a Cristo. En otras palabras, mire que nosotros a veces
por estos errores doctrinales de no meternos en ciertos lugares porque nos vamos a contaminar, de a veces considerar, o como decimos algunas personas, no, yo no le predico a mi vecino porque es que la vida de él la tiene muy bien organizada, él no está en crisis, él no está en problema, entonces yo cómo lo evangelizo si la vida de él está bien. Como si esa fuera la razón del evangelismo, como si esa fuera la razón de compartir la palabra del Señor. Los del Sanedrín tenían su vida resuelta, tenían posición económica favorable, en medio de que estaban sometidos por el Imperio Romano, se les había respetado su rango sacerdotal, se les había respetado su trabajo, seguían teniendo posición económica, pero aún así, los apóstoles no se contuvieron en decir, nosotros hemos sanado a este hombre en el nombre de Jesús, el ungido, el Mesías, a quien ustedes crucificaron. Y fueron capaces de testificarle y hacerles un llamado al arrepentimiento. Ahí es como decía Edwin Preacherman alguna vez, que yo se los comentaba. Decía, si a mí alguna vez me dicen de una discoteca en Juanchito, venga para que cante, Edwin va a decir, usted sabe que lo que yo canto es música cristiana. Dice, sí, pero venga y cante. Edwin me decía inmediatamente, por supuesto que iría. Ahora, si me dicen, es a las 8, seguramente llegaré a las 7:30, arreglaré sonido y me presentaré de 8, y si me presento de 8 a 9, a las 9 terminaré y me iré, porque yo no tengo nada más que hacer después de eso, ya no me tengo por qué quedar ni en la borrachera. Pero si me dan el chance, por supuesto que lo voy a hacer. Yo escucho, cuando voy al trabajo, camino a la finca, escucho la W. En el radio la escucho la W, ahí me entero más o menos de cómo están las cosas, bueno, en fin. Y el otro día, cuando estuvo tan en furor este asunto de la ideología de género, llamaron de la W a preguntarle a un pastor sobre cuál era la verdadera, o que les aclarara a la audiencia, cuál era la posición de la iglesia cristiana frente a la ideología de género, porque por esos días, ustedes escucharon, se revolcaron cualquier cantidad de versiones y habían cristianos tratando terriblemente mal a las personas LGBTI, no mostrando verdadero amor cristiano. Entonces eso se empezó a generalizar y se empezó a hablar de que los cristianos en general éramos homofóbicos y no sé qué. Entonces llaman a este pastor, un pastor de cierto nivel de respeto, y cuando a este pastor le preguntan ciertas cosas, él contesta con la Biblia. En la audiencia él contesta, yo quiero aclararle a la audiencia que a nivel de la Biblia lo que dice la palabra de Dios es esto y esto. Pero una vez que contesta la pregunta, y si ustedes han escuchado la W es una emisora en la que en las entrevistas en la mañana le preguntan a la persona lo que quieren preguntarle, y una vez que la persona ha contestado, le dicen, muchas gracias por habernos contestado, que tenga un buen día, y le cuelgan y siguen con el programa. Este pastor lo que hizo fue contestar la pregunta e inmediatamente dijo, ahora, permítame por favor ampliar una cosa. Inmediatamente, con mucho respeto, pidió amplitud y dijo, yo quiero aprovechar este medio, sin importar lo que me critiquen, para aclararle una cosa a la audiencia. Y es que esto que está pasando en la actualidad es algo que está escrito en la Biblia, profetizado, de que en los postreros tiempos, previo a la segunda venida de Cristo por su iglesia, a las cosas buenas se les llamaría malas y a las cosas malas buenas. Por favor, quienes me escuchan, busquen de Dios, arrepiéntanse y dense cuenta de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Inmediatamente le cortaron la comunicación, inmediatamente empezó a hablar el locutor principal. Dijo, bueno, teníamos las palabras, y se notó inmediatamente que trató de reenfocar el tema, porque se le estaba empezando a salir de tema. Pero ¿qué estaba haciendo este pastor? Aprovechando una apertura que se generó para decir, yo no me puedo colgar de esta llamada sin haber dado el mensaje del evangelio, porque mucha gente está escuchando en este instante. Los apóstoles Pedro y Juan estuvieron en un concilio en el que vieron la posibilidad e inmediatamente hablaron, inmediatamente abrieron la boca, inmediatamente testificaron. Pero entre todas estas cosas me maravilla que efectivamente los 5,000 cristianos nacientes lo que hicieron fue sentir gloria a Dios. Fueron capaces de decir, soberano Señor. Soberano Señor es otra manera, nosotras veces de pronto porque lo hemos leído mucho, no analizamos lo que dice, pero soberano Señor significa
amo absoluto. ¿Por qué no haber dicho en ese momento aleluya, hosana a nuestro Dios? ¿Por qué no haber dicho Dios provee? ¿Por qué no haber dicho Jehová Jireh, Jehová Nisi? ¿Por qué decir amo absoluto? Porque lo que ellos vieron ese día a través del testimonio es que Dios, a través de la persona de Cristo, era verdaderamente el amo absoluto. Controló el Sanedrín, controló la situación, la hizo favorable, pero si nosotros vemos cuando ellos en el versículo 25 dicen, por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y dos versículos que están ahí, solamente son dos versículos del Salmo 2, el Salmo capítulo 2, completico, pues son apenas como 11 versículos, pero no los vamos a leer ahora. Ellos solo toman el versículo 1 y 2, aunque si usted se lo lee completo le va a hablar de Cristo. Pero es hermoso porque ellos en ese momento, y volvemos a algo que decíamos hace 8 días, llenos del Espíritu Santo, ellos empiezan a tener iluminación sobre la palabra. Y una de las cosas en las que yo me siento identificado con el pastor Armando Alducin es que él dice que a veces nosotros, aunque decimos, bueno, lo importante es que se entendió la idea, dice, no, es importante que retomemos y volvamos a usar las palabras como deben usarse. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros en el ambiente cristiano comúnmente se dice, Dios me reveló algo. Pero es que revelar implica que algo estaba en un lugar donde nadie más lo podía encontrar y Dios te mostró dónde estaba. Entonces, hablar de revelación es como hablar de que Dios me mostró algo que no está en la Biblia. Ahora, si la Biblia está escrita pero está a oscuras, ¿yo qué necesito? Luz. En otras palabras, y por eso el pastor Alducin dice, por eso es importante que nosotros hablemos no de revelación, sino de iluminación. Entonces, a los apóstoles lo que les está pasando es que ellos empiezan a ser iluminados en el conocimiento bíblico. Y ellos que se criaron escuchando los salmos, ahora llenos del Espíritu Santo pueden decir, ahora entiendo que el Salmo 2 estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entiendo que el Salmo 2 estaba hablando de cómo las naciones de la tierra, representadas por gentiles, Poncio Pilato y Herodes, iban a sentarse alrededor de su ungido. Si usted mira el Salmo 2, en el versículo 2 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. Es decir, todos emitieron el mismo juicio. ¿Se acuerda de Herodes, Pilato, el pueblo de Israel, la gente, y diciendo, ¿qué quieren? ¿Lo libero o no? Y dice la Biblia que todo el pueblo unánime decía, crucifíquenlo. Y los discípulos ahora entienden, era el cumplimiento del versículo 2. Ahora, en el original texto, en el idioma original, en el Salmo, lo que dice es contra Jehová y contra su ungido. Ahora, recordemos que el ungido era una expresión en el Antiguo Testamento que aplicaba a los reyes. David decía de Samuel, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora ellos entienden que una traducción más aproximada al Nuevo Testamento, a la venida del Espíritu Santo, es ya no decir se levantaron contra Jehová y contra su ungido, sino que realmente es contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, contra el ungido de entre todos los ungidos, por decirlo así. Contra el Señor de todos los señores. Recordemos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces los discípulos están entrando en este nuevo mover de que empiezan a ser iluminados para comprender las Escrituras. Por eso lo que nosotros leemos en el apóstol Pablo, por ejemplo, no es que él cree una nueva revelación, sino que Pablo más bien viene a ser un escritor que toma antiguos textos y escribe tesis, podríamos llamarlo, documentos en los que él pasa a ser una especie de intérprete de lo que espiritualmente, moralmente, a nivel del ADN del Antiguo Testamento realmente significaba la ley
de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Bien, así que lo que nosotros estamos viendo es esto, de alguna manera, es como ellos diciendo, Dios es verdaderamente soberano, y de alguna manera podemos evocar a Job, diciendo, yo hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, una cosa que me llama la atención es que el texto de Job que les estoy parafraseando no dice, yo te preguntaré y tú me contestarás o tú me responderás. Dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y si usted revisa los últimos 3 capítulos del libro de Job, usted va a encontrar que Job le hace una cantidad impresionante de preguntas a Dios. Y cuando Dios responde a Job, es decir, le contesta a lo que al hecho de que él está hablando, Dios en ningún momento le responde las preguntas que Job había hecho. Dios le responde a Job no lo que Job preguntaba, sino lo que Dios sabe que Job realmente necesitaba aprender. El Dios que nosotros tenemos es soberano. Así que Él no funciona, gloria a su nombre, de acuerdo a mis requerimientos, de acuerdo a mis peticiones, de acuerdo a mis preguntas, sino que funciona de acuerdo a lo que Él sabe que yo realmente necesito. Pues nosotros estamos mal económicamente, oramos por dinero. Y en ese momento puede que Dios lo que vea es que en nuestro corazón no estamos necesitando dinero, sino aprender a no angustiarnos en medio de las crisis. Y si va y nos da dinero inmediatamente, ¿en qué nos empieza a convertir Él? En unos inmaduros, en unos niños malcriados. Cuando nosotros vemos lo que los apóstoles están aprendiendo en esta sección de la Biblia, ellos están aprendiendo puntualmente 2 cosas. Número 1, están empezando a entender qué significa hágase tu voluntad. Ah, bueno, ¿me van a mandar a Sanedrín por predicar tu palabra? Hágase tu voluntad. Recordemos el testimonio de nuestro hermano Gabriel. Señor, tú sabes que yo soy inocente, pero si tú permites que el juez diga culpable y para la cárcel, yo voy a asumir, hágase tu voluntad, porque yo creo que tu autoridad está por encima del juez. Tú puedes hacer que el juez diga inocente, pero si tú dejas que diga culpable, entonces yo asumiré, porque entenderé que es tu voluntad que yo vaya a la cárcel. Entonces él dice, los apóstoles aquí están entendiendo, ok, nos arrestó el Sanedrín. ¿Por qué? Por predicar, por cumplir la comisión, por cumplir el mandato que nos dejó el Señor. Así que yo voy a cumplirlo. Ah, me van a arrestar por eso. Hágase tu voluntad. Pero luego empiezan a hablar una serie de cosas y empiezan a recapitular el Salmo 2. Y eso significa que ellos están entrando en un entendimiento nuevo, y es que están diciendo algo como: yo he sabido siempre el Salmo 2, lo he leído muchas veces, lo he recitado en algunas cosas, pero yo debo decir hoy entonces, yo estaba hablando de algo que yo no entendía. ¿Sabe por qué citar el Salmo 2? ¿Por qué citarlo justo allí? ¿Por qué citarlo en ese momento? ¿Y por qué citarlo después de haber dicho soberano Señor o haber dicho amo absoluto? ¿Por qué? Porque en ese instante ellos están entendiendo que lo que vivió Jesucristo estaba escrito siglos antes. Porque ellos en ese momento empiezan a entender la promesa dada a Abraham, Isaac, Jacob. Porque si usted mira toda su Biblia y usted pasa las páginas así rapidito y va leyendo los nombres de los libros, usted se va a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento es una serie de eventos y escritos en orden que van direccionando a un magnífico evento en el libro de Mateo. Todo este Antiguo Testamento es un mapa, una ruta, un camino para llegar a un punto
que es el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Dios en medio de la humanidad. Así que tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan diciéndonos, mire, todo lo que usted leyó acá eran comparaciones, historias en las que la idea del Cristo era tipificada en la historia de Moisés, en la historia de José, en el tabernáculo que Moisés erigió en el desierto, en la caminata de 40 años, en los jueces, en mostrar la misericordia de Dios, en tardo para la ira, grande en misericordia. En todo esto estuvimos viendo un mapa que nos llevaba a una gran cruz donde está el tesoro, y el tesoro es Cristo. Y ahí, como decía hace unas semanas, ahí es donde muchos no hemos sabido entender esto y andamos supuestamente siendo cristianos y todavía predicando de que tenemos que buscar los tesoros escondidos, cuando el mayor de los tesoros ya nos fue revelado y nos fue dado y está en nosotros. Y seguimos orando por otras cosas. Cuando Job hace todas las preguntas que le hace a Dios, Job básicamente está haciendo las preguntas incorrectas. Dígale al de al lado, las preguntas incorrectas. Por el derecho, despiértelo. Estaba formulando las preguntas incorrectas. Las preguntas que él quería hacer. O sea, Job era genuino en sus preguntas. Pero es que hay una diferencia entre hacer lo que creo que es correcto, estar convencido de eso, y otra cosa es que sea correcto. Cuando Saulo de Tarso perseguía y mataba a cristianos, ¿creía 100% de que estaba haciendo lo correcto y lo que agradaba a Dios? Totalmente. Saulo no sentía arrepentimiento. Saulo no sentía, ay, yo soy un asesino. Saulo creía que él estaba evitando que el judaísmo fuera destruido por una nueva religión. Saulo creía que estaba siendo de alguna manera alabado, admirado por Dios. Ay, ahí está ese hermoso Saulo que está defendiendo mi nombre. Y resulta que camino de Damasco se encuentra con Jesús mismo, que le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa es estar tocándote, dándote golpes contra el aguijón. Decir, tú crees que has estado haciendo lo correcto, pero no estás haciendo lo correcto. A Job le dice de alguna manera, usted me está haciendo preguntas que usted tiene en su corazón, pero usted necesita darse cuenta, me está pidiendo lo que no me debería estar pidiendo, me está preguntando cosas que usted no necesita preguntarme, hay otras cosas que deberías estar haciendo y no las estás haciendo. Hay cosas en las que sí deberías estar invirtiendo tus oraciones, tu tiempo, tu energía, tu dedicación, pero resulta que sigues viniendo. Tenemos libre entrada al trono de la gracia y seguimos llegando a pedir las mismas cosas banales que no nos hemos dado cuenta que Dios no nos las está contestando porque estamos pidiendo lo que no tenemos por qué andar pidiendo. Nosotros debemos entender que de alguna manera, cuando Cristo en Getsemaní está orando y está angustiado hasta la muerte y dice, yo quiero que pases de mí esta copa, o sea, ojalá pueda pasar esta, ojalá no tenga que vivirla, mas hágase tu voluntad. Pero cuando los apóstoles están diciendo, gloria a Dios porque nos arrestaron, porque nos pusieron en juicio, pero gloria a Dios porque desde el Salmo 2 estaba escrito que iba a pasar, lo que ellos están diciendo es, cuando yo estoy sufriendo, Dios está en ese sufrimiento. Dios está conmigo en ese momento de angustia. Porque desde que Jesús está en Getsemaní, ellos empiezan a entender, ahora entiendo que estaba escrito que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Usted le ha pasado? No sé cuánto les ha ocurrido, que uno va al médico, por ejemplo, y le mandan, digamos, una pastilla antialérgica, porque uno está teniendo alguna alergia. Ocurre que si el médico no le dice a usted que la pastilla que le acaba de recetar puede producir somnolencia, puede producir sueño, si el médico no se lo explica, y usted es una persona nerviosa,
puede que cuando usted empiece a sentir somnolencia a las 3 de la tarde porque se la tomó cuando no era, usted se angustie. Hay personas que se angustian porque dicen, ay, ¿qué me estará pasando? ¿Por qué tengo tanto mareo a esta hora? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tengo taquicardia? ¿Por qué no sé qué, no sé qué? Y llaman al médico o consultan y el médico le dice, ¿usted no le explicaron? Es que ese medicamento produce esto, esto y esto. ¿Qué pasa cuando usted se toma la pastilla? Le advirtieron de que eso podía dar sueño, entonces usted se la tomó a las 8 de la noche y a las 9 efectivamente estaba durmiendo. ¿Usted se azaró? Claro que no. ¿Por qué? Porque cuando usted empezó a sentir sueño, usted recordó las palabras del médico y usted dijo, esto es lo que se supone que iba a pasar, por lo tanto todo está bajo control. Nada está ocurriendo por fuera de lo normal. Si el médico le dice a una persona, usted no debe pararse de la cama durante el próximo mes, porque si se llega a parar de la cama se puede desmayar, y usted le dio por levantarse a la semana y efectivamente se desmayó, usted no se va a angustiar, usted simplemente va a decir, ¿sí ve? Lo que el médico efectivamente me había dicho. Ahora, si el médico le dice a usted después de una cirugía, usted no va a poder, dentro de un mes usted todavía no va a estar capacitado para pararse y caminar sin muletas, y usted se para antes del mes y trata de caminar, usted no se va a angustiar porque usted no va a decir, pero ¿por qué nada que me mejoro? Porque usted va a decir, ¿verdad que el médico dijo que mínimo un mes y todavía no ha pasado el mes? ¿Cuándo se empieza a zarar usted? Cuando pasó un mes y 2 semanas, un mes y 3 semanas y efectivamente no hay mejora. Entonces, si a usted la Biblia le ha dicho que todo lo que está pasando estaba escrito que iba a pasar, ¿usted qué puede saber? ¿Quién está detrás? ¿Quién está bajo control de todas esas cosas? El Señor, el amo absoluto, el médico de los médicos. Así que yo puedo sentir total confianza. Jesús les dijo a sus discípulos, antes de que yo regrese, ustedes van a escuchar de guerras y rumores de guerras, van a escuchar de hambres, de pestes, de que el clima va a estar caótico, van a haber señales en el cielo, prodigios en el aire. Pero Él les dice, pero ustedes no estén angustiados por esto. ¿Por qué? Porque es la señal de que está pronto a llegar. Y uno lo que quiere es que Él llegue. El verdadero cristiano anhela la llegada del Señor. Así que cuando todas las cosas que hoy están pasando, están ocurriendo, con explicación científica o sin ella, la maravilla es que están escritas. Y entonces yo puedo entender lo majestuoso de decir, Señor, hágase tu voluntad. Y yo puedo entender, Dios está en medio de mis sufrimientos. Si Dios sabía el sufrimiento de Cristo, ¿será que no sabe que usted se iba a angustiar porque no tenía para pagar el médico? ¿Será que Dios no sabía que usted se iba a sentir triste porque se le enfermó su hijo? ¿Será que Dios no iba a tener control sobre esas situaciones? Tiene control absoluto. Por eso ellos dijeron en ese momento con alabanzas, amo absoluto. Si es absoluto significa que absolutamente todo, no hay nada que escape de su control. Significa también que todas las cosas que estamos viviendo tienen un propósito. Dígale al de al lado, lo que estás viviendo tiene un propósito. Pero es a veces lo que menos nos preguntamos. ¿Sabes? Es muy bonito cuando uno escucha a un cristiano decir, yo sé que el Señor no hay que preguntarle por qué, sino para qué. Pero es básicamente como que cambiamos la palabra por para. Pero en nuestro corazón sigue la misma pregunta en realidad. Seguimos preguntando lo mismo. Pero cuando Él está hablándonos estas palabras proféticas y cuando los apóstoles están recitando el Salmo entendiendo que era algo profético, lo que ellos están en realidad diciendo es, mire, cuando usted diga, Dios tiene el control, no lo diga como si en su corazón usted simplemente estuviera conformándose con eso. Como si eso fuera un pañito de agua tibia, una palmadita en la espalda que usted se está dando. Sino que usted entienda, Dios, desde antes de la fundación del mundo, conocía esto, sabía que esto pasaría y me ha permitido llegar hasta aquí y tiene un propósito con esto. Usted por eso no va a ver a Pablo diciendo qué angustiado estoy en la pobreza, sino que Pablo dijo, aprendí a vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Por eso hemos hablado muchas veces, no podía él viajar, mandaba cartas. José lo vendieron los hermanos
Y él, lejos de decir, no, yo ya no sirvo para nada, empezó a dar lo mejor que podía en la casa del Potifar, después dio lo mejor que podía en la cárcel. Yo se los he contado antes, a mí me sorprende cómo es posible que haya una cárcel a la que llegue un preso y después digan que aún el jefe de la cárcel le entregó la administración al preso porque la cárcel se volvió un lugar próspero. ¿Cómo va a ser próspero una cárcel? Pero José la volvió próspera. Y todo eso posteriormente, José va a decirle a sus hermanos, ustedes no se azaren por el hecho de que me vendieron. Yo finalmente he entendido que todo estaba bajo el control de Dios para salvarlos de morir de hambre, no solo a ustedes, sino a todas las naciones que están alrededor nuestro. En Egipto van a encontrar llenura de alimento, van a encontrar satisfacción para no morir de hambre. Es cuando nosotros, lejos de decir, hágase tu voluntad, como, Señor, pues hágase tu voluntad, entendemos, Señor, hágase tu voluntad, porque aun cuando yo estoy sufriendo, quiero que me ponga mucha atención en esto, Señor, cuando yo digo hágase tu voluntad, yo estoy diciendo, entre otras cosas, ¿sabes, Señor? No tienes que explicarme ni por qué, ni para qué está pasándome lo que me está pasando. Lo que a mí me importa es estar en unidad contigo y eso es todo. A donde me quieras llevar, qué tan hondo en este valle de muerte por el que estoy pasando me quieras meter, tu palabra dice, aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. No dice, no andarás por el valle de sombra y de muerte, dice, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte. Cuando decimos entonces, hágase tu voluntad, estamos diciéndole al Señor, ¿sabes, Señor? Si tú me quieres decir el por qué, magnífico. Si me quieres decir el para qué, espectacular. Pero lo único que yo sé en este momento es que aquí donde me tienes, en la condición en la que me tienes, pasando por los problemas que estoy pasando, yo seguiré dando lo mejor que puedo dar y seguiré siendo lo más fiel a ti de lo que pueda hacer. Seguiré creciendo, seguiré perseverando, no denigraré tu nombre, no maldeciré tu nombre. ¿Qué hizo Job? Job renegó de todo en su angustia, pero nunca dijo una maldición respecto de Dios. Job, por el contrario, siguió repitiendo continuamente, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. Es una traducción más moderna, probablemente diría, Él dio, Él me quitó, Él verá. Él verá. Yo no soy quien para juzgarlo, yo no soy quien para criticarlo, y mucho menos soy quien para decirle a Él, explíqueme por favor. ¿Usted me quiere tranquilo con usted, Señor? Explíqueme. Justifíqueme. Porque estoy seguro que yo tengo un mejor plan que el suyo. De ninguna manera. Cuando los apóstoles están diciendo entonces esto, ellos están empezando a comprender, hágase tu voluntad. Tú estás en medio de mi sufrimiento, tú estás en medio de mis victorias, estás en medio de mis dolencias, pero tú estás diciendo esto. En 1 Corintios 10, 13, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, es cuando se habla un hermosísimo versículo que ojalá ustedes lo tuvieran para sus momentos de dificultad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire que Él no dice, mas no os preocupéis, que el Señor les dará la respuesta, que el Señor les dará la explicación de por qué están pasando eso. No, lo que Él dice es, ustedes confíen en que Él es fiel y Él no va a permitir que a ustedes les llegue algo más difícil de lo que ustedes sean capaces de soportar. ¿Y saben cuál es la prueba de eso en nuestras vidas? Estamos aquí hoy. Cada uno de nosotros hoy puede recordar momentos supremamente angustiosos que vivió en su pasado y puede decir, y hoy estoy aquí. O sea, en esos días de suma angustia no me dio un infarto fulminante. O sea que Dios sabía exactamente que yo iba a ser capaz de resistir eso que permitió que pasara. Cuando ellos, los apóstoles, están en este lugar,
Me encanta porque ellos no dicen, Señor, te pedimos, versículo 27, ellos dicen, Señor, te pedimos que de aquí en adelante nunca jamás nos vuelvan a arrestar. Señor, te pedimos que nos des una estrategia para camuflarnos en medio de la gente y que no nos identifiquen. Señor, te pedimos que hagas que se conviertan a nosotros soldados romanos para que nos defiendan si nos tratan de arrestar. Señor, te pedimos por mejores finanzas para que la próxima vez que nos vengan a arrestar hayamos podido pagar guardaespaldas. Señor, danos más provisión para que la próxima vez que me vean no me puedan reconocer porque me cambié a un abrigo más costoso. Y ya digan, no, ese no es Pedro, que Pedro es pobre y mire esa ropa con la que anda, ese no es Pedro, se parece. No, ¿qué es lo que ellos pidieron en el versículo 29? Ahora, Señor, miras sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, algo así como, Señor, Señor, nos arrestaron por causa suya. Lo único que yo le pido a Dios, ¿sabe qué es? Que la próxima vez que me arresten, yo pueda testificar mejor de lo que testifiqué esta vez. Que la próxima vez que llegue la prueba, yo esté más preparado que esta vez. Yo esté más fuerte para resistirla y esté más fuerte para reflejar al mundo con mayor eficacia la obra suya. Pero ¿qué es lo que nosotros pedimos? Guárdanos del mal, Señor, que no pase nada. Que suba el mínimo. Que suba el salario mínimo. Claro, nosotros pedimos es eso. Nosotros andamos pidiendo por cosas que Jesús dijo claramente. Él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Jesús dijo, Dios sabe. Jesús les dijo a los discípulos, nos dijo a nosotros, miren, la vida es más que el comer y el que vestir. Pero no se preocupen, Dios sabe que ustedes necesitan de esas cosas. ¿Qué pasa cuando usted tiene comida en su casa y sabe que su hijo en otra casa necesita comida? ¿Usted necesita que su hijo lo llame a pedirle la comida? Mamá, ¿era que usted me puede dar un poquito de comida? Si usted sabe que su hijo necesita comida, él no tiene que pedírsela. Usted escucha la llamada de su mamá, mi hijo, venga a almorzar. Mi hijo, ¿tiene cómo almorzar? Eso es lo que tenemos allí. Entonces, cuando el Señor dice, Dios sabe que ustedes necesitan estas cosas, nos está diciendo, mire, no necesita estar orando a cada rato por lo mismo. Ese asunto de esos predicadores que han dicho con muy buen corazón, pero equivocados a la luz de la palabra, órele al Señor, persevere por el Señor, que porque leyeron la parábola del juez injusto, de la señora que pedía todos los días y pedía y pedía y pedía y pedía. Hay que saber interpretarla. Hay que saber interpretarla. Porque el Señor lo que dice realmente en su palabra respecto de las peticiones, con mucha más claridad, es que Él dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos concede lo que pedimos. ¿Usted alguna vez ha pensado que a usted le falta sabiduría? El Señor dice, pidan sabiduría, que Dios no tiene reparo para darla. En otras palabras, cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, Dios nunca dice, ¿será que le doy sabiduría? No, el Señor ya contestó que una de las cosas que podemos pedir libremente, que es conforme a la voluntad de Dios, es pedir sabiduría. Pero no, nosotros no andamos pidiendo sabiduría, nosotros andamos pidiendo plata. Nosotros andamos pidiendo protección de los atracos. La sabiduría a uno le sirve hasta para cuidarse de un atraco. La sabiduría le sirve a uno para saber por qué calle me meto y por qué no, por cuál no. La sabiduría le ayuda a uno para que cuando le sacan el revólver, saber reaccionar. La sabiduría sirve para eso. La gente que dice, no, yo voy a ir a la iglesia después de resolver ciertas cosas, voy a buscar de Dios después. ¿Será sabiduría? No, claramente eso es carnalidad.
Creer que podemos encontrar algo sin que Dios esté con nosotros. Creer que podemos por nuestras fuerzas controlar las cosas. Las familias de los pacientes que yo atiendo allá son familias que fueron exageradamente cuidadosas de que a mis hijos nunca les pase nada, nunca corran riesgos. Y ahí los tienen. ¿Por qué? Porque quizá nunca leyeron en la palabra, que la palabra dice, en su sabiduría, dice que hay que corregir a los hijos, pero también dice que no hay que exasperarlos. Y a los hijos les enseña, obedezcan a sus padres y hónrenlos. El perfecto balance entre las dos cosas. Pero aún hay gente en las iglesias cristianas que dice, de castigo no lo dejo ir a la iglesia. O peor, yo no sé cuál de las dos era peor. De castigo lo llevo a la iglesia. ¿Al fin qué? ¿De castigo lo acerco a Dios o de castigo lo alejo de Dios? ¿Qué sabiduría hay en eso? Pastor, ¿qué hago con estos hijos? Que yo no sé, ¿qué hago con este marido? Joseph Prince, un predicador de Malasia, decía esta semana en un video y me encantó. Decía que él tenía hombres, esposos de mujeres de la congregación. Le decía, nunca se volverán cristianos. Le decía, nunca se van a volver cristianos porque la esposa no les está dando buen testimonio y la Biblia dice que deben dar buen testimonio. Y entonces, ¿qué les daba consejería a las mujeres? Que porque resulta que los hombres de pronto buscaban sexualmente a la esposa el sábado en la noche. Y la esposa le decía, no, es que mañana tengo culto, tengo que madrugar. Ese marido, ¿qué va a querer ir a la iglesia? La iglesia está siendo un impedimento en su satisfacción como hombre, como esposo. Lo que Joseph Prince decía en esta prédica, él decía, yo lo que le aconsejo a las mujeres es, asegúrese de que usted cuando se volvió cristiana, pídale amor por él, a Dios, dígale a Dios, Dios dame más amor por él, dame pasión por ese hombre, que yo lo quiera complacer, que yo mejor dicho, y que más bien él sepa que, hoy es domingo, hoy mi esposa después del mediodía, cuando llegue de la iglesia, va a llegar feliz y va a llegar a rematar faena conmigo. Joseph Prince lo decía y me encantó, porque lo que suele ocurrir en las iglesias que yo conozco es más bien la mujer que se queja de que el marido es inconverso y se vuelve cristiana y los problemas en el hogar aumentan porque ahora la señora tiene más argumentos para estar mirando pecador este es mucho pecador, andariego, vagabundo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y Pablo dice en la Biblia, hombre, sean ejemplo, gánenselo con ejemplo. Entonces no, yo sé que hoy ella se va para su iglesia, pero el almuerzo no va a faltar, ella me lo deja hecho. No, antes ella había días que se enojaba y dejaba de cocinar. Estoy hablando del caso de las mujeres que son amas de casa. Desde que se volvió cristiana, se puede enojar y de alguna manera sigue allí, fiel. De hecho, me trata mejor. Se ha vuelto más amable. Se ha vuelto más... Antes era testaruda, decía Joseph Prince en ese mensaje. Decía, que hablaba que a veces él había visitado esposos inconversos y les decía, ¿cómo le ha ido con su esposo? Lo trataban mal a él como pastor y le decían, desde que está yendo a esa iglesia, no ha hecho sino volverse contestona. Y todo el tiempo me dice, es que yo soy un pecador, que yo soy un pecador, que yo soy un pecador, que yo soy un pecador. Se ha vuelto un problema esa señora. Entonces Joseph Prince le decía a su esposa, ¿cuándo su marido se va a convertir? Si ve que usted se ha convertido en Cristo y se volvió un problema. En vez de volverse una mujer más sabia, más prudente, consejera, que lo anima, que lo apoya. Y era, venga, esa vaina está como buena. Si así se convirtió ella, ole, ¿qué me podrá pasar a mí? Yo tantos defectos que tengo, yo llevo tantos años quejándome del mal genio de ella, lleva 3 meses yendo a esa iglesia y ya casi no tiene mal genio, y yo llevo años queriendo dejar mi mal genio o mi terquedad. De pronto es que allá efectivamente algo pasa. ¿Estamos entendiendo la idea? Imagínese eso. Imagínese eso. Los discípulos están entendiendo que en medio de todas las cosas está el Señor. Y nosotros necesitamos entender lo mismo. Pero ante nuestras crisis nos alejamos. Ante las situaciones adversas cambiamos nuestras oraciones y las volvemos una cantidad de peticiones. ¿Sabe? Si en el cielo hubiera un noticiero
Probablemente sería el noticiero igualito al colombiano. Cuando uno escucha al señor que se le cayó la casa y que va el periodista, ¿usted qué tiene para decir? Yo le pido ayuda al gobierno. ¿Se han visto siempre? ¿Han visto que siempre yo le pido ayuda al gobierno? La señora se le murió y le dijo, yo le pido ayuda al gobierno. Todo el tiempo yo le pido ayuda al gobierno, yo le pido ayuda al gobierno, yo le pido ayuda al gobierno, yo le pido ayuda al gobierno. Yo creo que si hubiera un noticiero en el cielo, diría, vamos a entrevistar al hermano Felipe, allá en la tierra, que en este momento tiene una crisis en su hogar. ¿Usted qué tiene para decir? No, yo le pido a Dios de que arregle mi matrimonio, mágicamente. Que componga a mi esposa, que la arregle a ella, que me arregle a mi hijo, que me lo traiga de regreso, que yo no sé qué, como que no, yo diezmo, entonces yo tengo derecho a exigir, yo pago mis impuestos. Pero lo maravilloso sería cuando ese noticiero fue a la casa de un hombre y le dijo, estamos aquí en directo con un señor que en un solo día vinieron todos sus sirvientes a decirle que una granizada le dañó todas sus cosechas, le mató todos sus animales, un ventarrón, un incendio le consumió las casas, un terremoto, tal cosa, y se le murieron todos los hijos. Y además está dándole lepra en este momento, estamos viendo el sarpullido, cómo empieza a salirle. ¿Qué tiene usted que decir, Señor? Sea el nombre de Dios alabado. Él me dio todo, Él me quitó todo, Él verá. Y que Dios me fortalezca en medio de esta angustia. Pero Él ha de saber por qué. Pero seamos honestos, ¿qué diría el noticiero de nosotros? Piensen en sus oraciones. ¿Qué diría el noticiero suyo en el cielo? Señor, supongamos que el Señor duerme y se levanta a la mañana y dice, bueno, vamos a ver con qué oraciones me desperté hoy en el devocional. Vamos a ver qué está haciendo de devocional Carlitos. Señor, yo te pido que hoy me vaya bien en el trabajo. Ok, yo ya le di sabiduría, le dije que si quería más me pudiera pedir sabiduría, no hay problema. Pero no, Él quiere que le vaya bien en el trabajo. Señor, que se me multiplique la gasolina dentro del tanque del carro. A ver, Él sabe que debe administrar, yo le he dicho que lea la palabra, principios de administración financiera que están en la Biblia, pero aún así Él prefirió comerse esas 2 hamburguesas esta semana sabiendo de que iba a necesitar plata para la gasolina, pero Él más bien prefiere que yo sea alcahueta y le multiplique la gasolina en el tanque. Señor, sáname. Ok, Él sabía que no debía salir en medio de la lluvia, mucho menos estarse mojado con la ropa. Le mandé a la esposa la ayuda idónea, le dijo cuando recién entró, cámbiese esa camisa. Él prefirió decir, no, yo soy fuerte, a mí no me da nada. Haga la dieta que le mandó el médico, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este está usando mal mi palabra. Hombre, les estoy diciendo, les doy sabiduría, toda la que quieran, y me siguen pidiendo que les pague el arriendo. Los discípulos acaban de pasar un momento tenaz, crítico, y lo que están diciendo es, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Más allá de nuestro entendimiento, más allá de eso, decir que todo es de Dios, que Dios es absoluto de todo. Le voy a decir qué significa finalmente esta mañana esto. Yo no sé de arquitectura, pero un día, si Dios lo permite, me habré comprado un lote y tendré el anhelo de construir una casa. Pero yo sé tan poco de arquitectura. Hay un dicho entre diseñadores gráficos, psicólogos, cualquier cantidad de profesiones, ingenieros de sistemas también sé que lo hay. Y es que dicen, el cliente no sabe lo que quiere. O sea, de alguna manera el cliente va donde el diseñador gráfico y le dice, mire, yo quiero un letrero para mi negocio, un letrero que diga, pues el nombre de mi negocio es tal, y yo quiero que tenga un tono como azul, pero que brille, pero como que refleje impacto, pero la persona pone esas palabras, pero en realidad en su cabeza no logra tener una idea realmente clara. Y entonces el trabajo de los diseñadores es de alguna manera coger esas palabras y transformarlas y mostrarle varias ideas. Por eso los diseñadores que son serios por lo menos le muestran varios diseños a la persona y le dicen, mire, conforme a lo que usted me dijo, yo diseñé estos y pues le sugiero también estos otros que más o menos, en mi propia experiencia, a mí me ha pasado
que termino aceptando lo que yo no había solicitado. Es decir, el diseñador después me muestra algo superior a lo que yo tenía en mente. Si usted a mí me dice, ¿qué quiero yo de una casa? Yo probablemente diría, yo de alguna manera quiero que tenga terraza, balcón, aún así un balcón en el segundo piso, tenga sala, comedor, cocina, patio, jardín, tragaluz, garaje, un lugar donde pueda poner un tanque para almacenamiento de aguas lluvias, que todo quede cómodo, que todo quede accesible, que sea iluminada. Ahora, si usted me dice a mí, dibújela, yo puede que dibuje una caja con varias cajitas dentro. ¿Me están entendiendo? Porque yo no sé de arquitectura. Pero entonces yo un día me doy cuenta que existen los arquitectos. Y entonces yo le digo al arquitecto, mira, mi familia somos tantas personas, más huéspedes ocasionales. Yo quiero poder vivir cómodamente y yo le voy a transmitir una serie de palabras. Pero como yo no sé de arquitectura, yo finalmente le voy a decir, mire, yo le voy a pagar lo que usted me está diciendo y yo pongo, ojo con esto, el diseño en sus manos. Y el arquitecto va a diseñar conforme a sus conocimientos, no conforme a los míos, gloria a Dios, porque si es conforme a los míos queda mal. Igual el maestro constructor, si yo cableara un día mi propia casa, seguramente conectaría un celular en un enchufe, iría a conectar el televisor al otro y empezaría a fallar la energía. Porque para mí todos los cables transmiten energía por igual. Pero vendría algún día un eléctrico y me diría, ¿usted quién le puso estos cables? Estos cables no son los apropiados. Porque yo no soy el señor electricista. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, y cuando decimos, yo hablaba lo que no entendía, estamos diciendo, Señor, pongo en tus manos. No necesito entender. Si tú quieres enseñarme para que yo entienda, magnífico, pero yo no necesito entender. Yo solo necesito confiar en que todo lo que tú dijiste que pasaría, ha pasado, sigue pasando. Yo puedo saber que tú eres fiel y entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Necesito prepararme físicamente. Me voy a poner en manos de lo que un acondicionador físico me diga. Necesito hacer una dieta. Ay, me voy a meter a internet. Una amiga mía me dijo que la dieta del agua tibia con limón por la mañana. Y resulta que la amiga está obesa todavía. O le funcionó, pero se está desnutriendo por otro lado porque no está comiendo lo que debe comer. No, espere un momentico. Hay gente que estudió esto. Los nutricionistas. Voy a ir donde el nutricionista y me voy a poner en manos del nutricionista. ¿Cierto? Estoy enfermo, me voy a poner en manos del médico. Tengo un desbalance químico en el organismo, pues voy a ir a Tecnoquímica y me digan cuál es el medicamento apropiado. Para eso está también el médico. ¿Estamos entendiendo esa idea? Pero cuando decimos hágase su voluntad, tenemos que reconocer que si Él es el amo absoluto, tenemos que estar dispuestos a decirle, ¿sabe qué, Señor? Mi opinión es esta, pero como usted es el amo absoluto, lo voy a poner en sus manos. Lo voy a poner en sus manos. ¿Sabe qué, Señor? Yo no sé si en algún momento usted me concederá esto o no. Usted dice que concederá los anhelos de mi corazón. Pero también hoy en día yo sé a la luz de la Biblia que tu palabra dice que no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Yo más bien me voy a meter en tu presencia, voy a buscar primeramente tu reino, que tú me des sabiduría y que tú vayas purificando los deseos de mi corazón hasta que yo pueda empezar a orar verdaderamente conforme a tu voluntad. Imagínese uno de pronto 20 años, 40 años, 60 años de vida cristiana y lleva 60 años diciendo, yo le pido ayuda al gobierno, yo le pido ayuda al gobierno, yo le pido ayuda al gobierno. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted pide algo y en menos de lo que usted piensa le es concedido? Sí, ¿por qué sí me concedió esto y por qué no me concedió esto otro? Tal vez el momento que usted diga, es que esto otro sí lo pedí conforme a su voluntad, es decir, esto lo pedí y era algo que Él sabía que efectivamente era lo que yo necesitaba y era lo que me convenía.
si Dios concediera los anhelos de mi corazón conforme a mis concupiscencias, yo no me habría casado con la que es mi esposa, me habría casado con otra años antes y me habría ido re mal. Y yo sería muy mal cristiano y estaría orando probablemente diciéndole: Señor, ¿por qué permitiste esto? Usted me pidió eso, pero gracias a Dios realmente, que cuando nosotros oramos Él dice: no, eso no se lo voy a conceder, no es conforme a mi voluntad. Eso no es conforme a mi voluntad, y no es tan egoísta, no. Es que conforme a su voluntad es que Él sabe qué es lo que más conviene y cuándo conviene. Y resulta que nosotros estamos sufriendo mucho, es porque como Dios no nos concede, andamos haciendo las cosas de nuestras fuerzas. Es como decía alguien en internet el otro día: le pedí a Dios una bicicleta para Navidad, pero como sé que Dios no trabaja así, más bien me la robé y le pedí perdón. Ay, Dios mío. Imagínese. Terrible. Señor, yo te pido esto, Señor, te pido nada, que me lo dan. ¿Sabe qué? Yo me lo compro por mi cuenta. Y Dios me proteja. Obviamente esa no es la idea. Así que tenemos esto. Tenemos que comprender entonces realmente en qué estamos, realmente cómo están nuestras oraciones. Mire algo tan majestuoso como que ellos acababan de pasar cárcel y salieron fue a decir: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Señor, estoy en crisis económica, por favor, concédenos mayor capacidad administrativa, gozo en medio de esta dificultad, creatividad si lo que quieres es que yo ponga algún negocio y no me lo he pensado porque estoy pensando todo el tiempo: es mi trabajo, de pronto me estás tratando de mostrar algo y yo no he visto. Dame sabiduría para ver, Señor, para ver mejor las cosas. Señor, qué miedo tal situación. No permitas nunca permitas que eso me pase. En vez de: Señor, tú sabes que en mi corazón una de las cosas a las que más le siento temor en la vida es a esto y esto. Como dijo tu Hijo Jesucristo: ojalá pases de mí esa copa, ojalá yo no tenga que vivir eso. Pero hoy te pido, si es tu voluntad que alguna vez eso me pase, te pido, fortaléceme, para que cuando llegue yo pueda superarlo con la frente en alto, con gozo en mi corazón, y puedan las personas de alrededor mío decir: verdaderamente esa persona tiene una relación con Dios, porque en medio de su angustia sigue dando alabanzas y Dios la respalda. Mientras nosotros sigamos pensando en nuestra vida como un asunto propio, como un asunto de mi bienestar, vamos a seguir siendo egoístas y no nos damos cuenta que Dios dijo que somos luminares, que Él nos puso en la tierra para iluminar a los demás, para hacer luz para otros. Eso significa que nosotros debemos pensar en cómo nuestra vida, cada área, la ponemos en manos de un amo absoluto para que Él utilice lo bueno y lo malo que ocurre en nuestra vida para que otros sean alcanzados. Una persona a la que he estado discipulando y les he contado, me dijo esta semana: mis papás se están divorciando. Estoy sufriendo un montón por eso. Y me están hablando de que tengo que hacer ayuno y oración y vigilia, que tengo que pagar el precio para que mis papás no se divorcien. ¿Usted qué opina de eso? Yo le dije: pagar el precio, Jesucristo ya pagó el precio. Si yo creo que con ayuno de 8 días, 15 días, 20 días, 40 días, voy a lograr que Dios cambie de opinión, estoy haciéndole una huelga de hambre. Pero si tú haces un ayuno para que Dios te dé paz en medio de la tormenta, porque quieres meterte más en su presencia, porque tú sabes que en su presencia hay plenitud de gozo, porque en su presencia tú crees que vas a obtener sabiduría para aconsejar a tus papás, sabiduría para manejar tu propio carácter en medio de la dificultad, porque en tu dolencia familiar sientes: no estoy lo suficientemente bien fortalecido, esta angustia que estoy sintiendo es evidencia
de que no estoy lo suficientemente cerca de Dios, me voy a olvidar de todo y me voy a meter en la presencia de Él porque quiero sanar esta área, ese va a ser un buen ayuno. Ese va a ser un buen ayuno. Es un hombre que toca música. Yo le decía el otro día, le dije, cuando a ti te gusta la música, me dijo, por supuesto, y cuando a ti estabas estudiando y tú decías alguna vez, me tengo que encerrar a practicar piano, o para ti era un deleite practicar piano. Me decía, no, un deleite, porque es que eso es lo que a mí me gusta. O sea, no debería ser un deleite para ti entonces, para todos los cristianos decir, me voy a abstener de alimento, porque es que me voy a encerrar en mi cuarto, como dijo Jesús, a solas en tu habitación, y voy a meterme en la presencia de Dios, porque qué deleite poder estar ahí en su presencia, qué deleite poder olvidarme de todo y meterme allí con Él. Cuando hagas eso y seas capaz de, a pesar de tu dolor, decir, ¿sabes, Señor? Además, porque le expliqué, ayunar para que Dios haga cambiar de opinión a los papás es tanto como creer que con un ayuno Dios va a vulnerar el libre albedrío que les dio a los papás. Ora para que el Señor, reclámale porque es bueno que te acerques a Él. Dile, Señor, ten misericordia, toca sus corazones, que no tomen una decisión a la ligera, que no se pongan por sentimientos de rabia en este momento, que tomen una decisión sabia. Eso es otra cosa. Pero es que, Señor, no permitas que se divorcien. ¿Qué es eso, por favor? ¿Atentar contra el libre albedrío? Pésimo. Cuando tú te metas en la presencia del Señor y seas capaz de decirle, ¿sabes, Señor? No sé qué vaya a pasar con mis papás, pero creo que tú tienes el control de todas las cosas. Allá ellos. Dame sabiduría para aconsejarlos si se pueden aconsejar, pero dame fortaleza para afrontar lo que venga a afrontarse. Hágase tu voluntad. Me contó este problema y me dijo, por favor, esté orando por mí. Hice una oración por él. A uno le dicen que mis papás se van a divorciar. Y uno se imagina un proceso de semanas, de peleas y de cosas. Ese mensaje me lo puso un miércoles, más o menos. Viernes me llamó otra vez. Dice, pastor, ese día cuando terminé de hablar con usted sentí paz en el corazón. Y dije, verdaderamente si voy a ayunar, no debería no deberías ayunar solo cuando hay una crisis. Debería ser capaz de ayunar porque cada cierto tiempo yo diga, tan rico apartarme de todo para estar solo con Dios. Así como uno dice, voy a dejar a los niños con la suegra para yo irme solito con mi esposa porque hace rato no estoy solo con mi esposa un buen rato. Pero no, con Dios tenemos que esperar a una crisis para algo así. Entonces este hombre me decía, me metí en oración, sentí paz y le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar con mis papás, pero creo en ti y te pido sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. No me tienes que dar entendimiento de por qué está pasando esto ni de para qué. Hágase tu voluntad. Pase lo que pase, yo voy a seguir fiel a ti, te voy a seguir sirviendo. Y me llama, me cuenta esto y me dice, pastor, me llamaron. Imagínense, una diferencia de 2 días entre la crisis y la llamada. Dice, pastor, me llamaron y me contaron que recapacitaron cosas. Me dijo algo tan extraño, pues extraño para mí porque no conozco toda la situación. Me dijo, algo que llevo años queriendo que mi papá haga y que nunca entró en razón sobre ese algo. Una de las cosas que me llama es a decirme, mijo, ¿sabe qué? Me di cuenta de esto y esto y esto pensándolo bien. Y me dijo, y sabe, pero lo más especial no es que no se van a divorciar. Lo más especial es que cuando este joven me llama, me dice, ¿y sabe una cosa, pastor? Como hijo me dio mucha alegría saber que no se van a divorciar, que van a seguir juntos y que van a buscar de Dios. Pero lo que más me dio gozo, me dijo, lo que más me dio gozo, pastor, es saber que cuando oré, realmente sentí que Dios se colocó sobre mí y me dio el carácter para aceptar con fortaleza si seguían juntos o si no seguían juntos. Sentí verdadera paz y me dijo algo maravilloso, me dijo, siento ahora con mayor claridad lo que es entrar libremente al trono de la gracia.
No tengo que pagar un precio para poder entrar al trono de la gracia. Puedo saber que yo oro y Dios me escucha y está pronto para responder si estoy alineado con su voluntad. Y ahora entiendo que cuando pido y no se me concede, ahora entiendo que tal vez lo que significa eso es que estoy pidiendo lo que no debería estar solicitando. Qué maravilloso. Yo le doy gloria a Dios por eso. Pongámonos entonces en manos del Señor y entendamos cuán profundo es. Hágase tu voluntad, y yo hablaba lo que no entendía. Pongámonos en manos del Señor. Amado Dios, en este momento te alabamos y nos ponemos en tus manos. Podríamos decir gran cantidad de cosas para adornar la oración, pero creo que el mensaje hoy es claro. Cada uno de nosotros tiene sus propias situaciones, sus propias dificultades. Cada uno de nosotros tiene sus propios afanes, porque tu palabra nos dice que cada día está garantizado que hay un afán. Pero hoy venimos a decirte nuevamente, reconocemos que eres el amo absoluto, que no hay ninguna situación que se escape de tu control, y venimos a decirte, Señor, hágase tu voluntad. Y en medio de las situaciones por las que yo he estado angustiado muchos años, hoy te digo, Señor, las dejo en tus manos. Me declaro una persona que no puedo entender tus caminos, pero también que no estoy en el derecho de exigir que me los aclares. Lo importante es que puedo confiar en que tú claramente sabes hacia dónde me estás dirigiendo. Y si algo te pido hoy, si algo cada uno de nosotros podemos pedirte es, Señor, danos sabiduría. Sabiduría para seguir caminando fielmente, siguiéndote a ti, más allá de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Sabiduría para confiar en el capitán del barco, que gobierna los cielos y los vientos, y que ya no prestemos más atención a la tormenta alrededor o a las grandes olas que parecen que van a hundir la nave, sino que podamos confiar en lo que el capitán diga. En un barco, el capitán nunca tiene que explicarle a sus subalternos por qué les dice izad las velas, por qué les dice eleven el ancla, por qué le dice traiga esto, lleve aquello. Los marineros confían en el capitán y simplemente obedecen porque sienten, saben que quien está al mando del barco es quien sabe hacia dónde van y cuál es la mejor manera para llegar allí. Si los humanos confiamos en un barco y en un capitán humano, ¿cuánto más no habremos de confiar en el Dios que controla todas las cosas, al cual ninguna cosa escapa de su control? Enséñanos con tu sabiduría a pedir con sabiduría. En medio de nuestra escasez financiera o nuestra falta de salud o nuestra falta de unión familiar, empezar a comprender que quizá hemos estado pidiendo las cosas equivocadas y a entender que muy probablemente una de las cosas que más necesitamos pedir, que probablemente menos pedimos, es Señor, danos de nuevo para testificar, para hablar de tu palabra, aún o especialmente en medio de las situaciones críticas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.